Oración del día. Consuelo tras la tormenta. Cada día es una nueva tormenta. A pesar de que Dios nos lo da con perfecciones, nos encontramos con un sinnúmero de tormentas que a veces no son ni siquiera la que nos imaginamos. Pero tras cada tormenta, en el momento en que nuestras mentes se preparan para hacer la voluntad de Dios, la paz viene de inmediato. Leemos en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Él nos consuela cuando no somos los que hemos pasado momentos difíciles en la pérdida de un ser querido, una tormenta, un dolor inmenso en nuestro corazón. Sentimos que también nos queremos morir. A veces sucede cuando perdemos a un ser querido, el esposo, la esposa, un hijo, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o incluso cualquier ser humano. Para nosotros es una gran tormenta y buscamos consuelo, y el único que puede darnos el verdadero consuelo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a pesar de la tormenta, con más difícil que pueda ser, siempre tomamos calma por nuestra propia parte, para que luego venga el consuelo que solo Dios nos puede dar. Aprendamos cada día a aferrarnos más a Él, que aunque muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios tú permites desgracias como estas? Pero es precisamente en esas tormentas que llamamos desgracias, es donde Él se glorifica en nuestras vidas. Aprendamos a vivir conforme a su voluntad, aprendiendo que a veces hay cosas que están en nuestras manos, pero que también podemos perder. Perder por mucho sentido, porque llegó el tiempo de perder o nunca fue nuestro. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tras esta tormenta que hoy estamos pasando, yo sé que vendrá el consuelo. Yo sé que tú nos consolarás, sé que nos bendecirás y que nos seguirás restableciendo y levantando. Gracias, Señor, por nuestra familia, porque también la levantas tras la tormenta. Gracias, Señor, porque yo sé que esta tormenta que estamos pasando, tú serás siempre el vencedor. Dios le bendiga. Todo esto lo presentamos en el nombre del que puede con todas las tormentas, Jesucristo nuestro Rey Salvador. Y el pueblo dice: amén.